El cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en acadio babilonio con el informe del rey persa Ciro el Grande, 559-529 a.C. En ella, el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Data del siglo VI a.C. y fue descubierto en las ruinas de Babilonia en Mesopotamia, actual Irak. Fue descubierto en 1879 por el arqueólogo asirio-británico Hormuz Rassam durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. Consiste en dos fragmentos, llamados A y B. El primero permaneció en el Museo Británico desde su descubrimiento, mientras que el segundo fue custodiado en la Universidad de Yale hasta su traslado al Museo Británico, donde se encuentra actualmente. El texto del cilindro alaba a Ciro y muestra su genealogía real. Se denuncia al rey babilonio Nabonido, que fue vencido por Ciro, como un opresor de la gente de Babilonia, y sus orígenes humildes se contrastan implícitamente con el linaje real de Ciro. El victorioso Ciro es mostrado como un elegido del dios babilonio Marduk para restaurar la paz y el orden de los babilonios. El texto dice que Ciro fue bienvenido por la gente de Babilonia como su nuevo gobernante y entró en paz a la ciudad. Pide también a Marduk que proteja y ayude a Ciro y a su hijo Cambises II. Habla de Ciro como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia, que mejoró sus vidas, repatrió a los exiliados y restauró templos y lugares de culto por todo Mesopotamia y otras áreas de la región. Concluye con una descripción sobre cómo Ciro reparó la muralla de la ciudad de Babilonia y encontró una inscripción similar puesta allí por un rey anterior. El texto del cilindro ha sido visto tradicionalmente por eruditos bíblicos como evidencia que corrobora la política de Ciro de repatriar a la población judía luego del cautiverio de Babilonia, un acto que el libro de Esdras atribuye a Ciro, ya que el texto se refiere a la restauración de los santuarios de culto y a la repatriación de los deportados. Esta interpretación es controvertida, pues el texto solo menciona santuarios de Mesopotamia y no hace mención de los judíos, Jerusalén o Judea. El cilindro también ha sido calificado como la declaración de los derechos humanos más antigua conocida, afirmación que otros rechazan como anacrónica y un malentendido de la naturaleza del cilindro, una declaración típica de un monarca al comienzo de su reino. Neil MacGregor, director del Museo Británico, ha dicho que el cilindro fue el primer intento que conocemos sobre gobernar una sociedad, un estado con diferentes nacionalidades y credos, una nueva forma de gobernar. El cilindro fue adoptado como un símbolo nacional de Irán por el Estado imperial, que lo puso en exhibición en Teherán el año 1971 para conmemorar 2500 años de monarquía iraní. Contexto histórico. El 12 de octubre del 539 a.C., el ejército persa entró en Babilonia sin resistencia. El 29 de octubre, el propio Ciro llegó a la ciudad ostentando los títulos de rey de Babilonia, rey de Sumeria y Acadia, rey de las 4 partes del mundo. A pesar de contener frases en las que Ciro habla en primera persona, la redacción del cilindro fue encomendada a sacerdotes babilonios, quienes utilizaron modelos babilonios y asirios. El cilindro fue depositado en los cimientos de las murallas de Babilonia, una práctica habitual en la antigua Mesopotamia para conmemorar las reparaciones ordenadas por Ciro. Entre otros textos favorables a Ciro y escritos desde el punto de vista de la casta sacerdotal de Babilonia, se halla el relato contra Nabonido. Descubrimiento. Hormuz Rassam en Mosul, Siria, 1854. El cilindro de Ciro fue descubierto durante las excavaciones de Rassam en Babilonia entre febrero y marzo de 1879. El arqueólogo asirio-británico Hormuz Rassam descubrió el cilindro sirio en marzo del año 1879 durante una larga jornada de excavaciones llevada a cabo en Mesopotamia para el Museo Británico. Había sido depositado en las bases del templo principal de la ciudad, el Esagila. La expedición de Rassam era la continuación de una realizada anteriormente en 1850 por el arqueólogo británico Austin Henry Layard, quien excavó 3 áreas en el mismo lugar
pero no consiguió mucho. En el año 1877 el Layar se convirtió en el embajador de Gran Bretaña ante el Imperio Otomano, el cual gobernaba Mesopotamia en aquel momento. Él ayudó a Razan, quien había sido su asistente en la excavación del 50, a obtener un decreto del sultán otomano Abdul Hamid II para que continuaran las excavaciones. El decreto fue solo válido por un año, pero un segundo decreto con condiciones mucho más permisivas fue emitido el año 1878, con validez de 2 años, hasta el 15 de octubre de 1880, con la promesa de prolongarlo hasta 1882 si era requerido. El decreto del sultán autorizaba a Razan a empacar y despachar a Inglaterra cualquier antigüedad que encontrara, con tal que no hubiera duplicados. El representante del sultán recibió órdenes de estar presente en la excavación para examinar los objetos a medida que eran desenterrados. Difusión de los derechos humanos. El deseo de un mundo más justo, más libre, más solidario, seguramente ha sido una aspiración común desde que existe el ser humano. Por lo tanto, en un sentido amplio, se puede decir que los derechos humanos no son un invento moderno, a pesar de que su denominación y contenidos actuales sí sean históricamente recientes. A partir del momento que las distintas culturas acceden a la escritura y dejan testimonio de sus costumbres, creencias, podemos rastrear en sus textos los primeros esbozos de aquello que, a fuerza de evolucionar y perfeccionarse al cabo de siglos, acabaremos denominando derechos humanos. Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Las primeras noticias documentadas que podemos considerar como precursoras de esta gran aventura corresponden al antiguo Egipto. No he hecho daño a la hija del pobre. El libro de los muertos, tercer milenio a.C., alegaciones de un difunto ante el tribunal de Osiris con el objetivo de asegurarse la vida eterna. Observa la verdad y no la traspases, que no te lleve la pasión del corazón. No calumnies a ninguna persona importante o no. Enseñanzas de Fatehofet, finales del tercer milenio a.C., normas para facilitar la vida en sociedad destinada al futuro, visor del faraón. No te rías de un ciego, no te burles de un enano, ni hagas mal a un cojo. Ameneponet, 1300 al 1100 a.C. Pero es en Mesopotamia también, durante el tercer milenio a.C., donde aparecen por primera vez recopilaciones de normas de forma sistematizada orientadas a organizar la vida social. El Código de Urikagina, 2350 a.C., conocido solo por las referencias incluidas en documentos posteriores, y el Código de Ur-Nammu, 2050 a.C., el primer código jurídico escrito que se conoce y que ya establecía jueces especializados, el testimonio bajo juramento y la facultad de los jueces de ordenar al culpable la indemnización de perjuicios. Fueron los precedentes del Código de Hammurabi, en 1700 a.C., la compilación jurídica más conocida de la antigüedad, compuesta por 282 artículos que, además de normas referentes a los tribunales, contenía disposiciones sobre la familia y comercio. El Código de Hammurabi regulaba la conocida ley del talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. En su momento supuso una innovación, a pesar de que ahora nos parezca un principio extremadamente brutal, ya que era una forma eficaz de contención a la venganza sin límite a la que anteriormente estaban sometidas las personas. El código es una sucesión de leyes que enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en consecuencia. Además, distingue entre hombres libres y esclavos y según la condición establece la pena. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le amputará la mano. Si un señor ha reventado el ojo de otro señor, se le reventará su ojo. Si un señor ha roto el hueso de otro señor, se le romperá su hueso. Si ha reventado el ojo de un subalterno o ha roto el hueso de un subalterno, pesará una mina de plata. Invención de la democracia en Grecia. Viñeta de Flanagan. La democracia ateniense se basaba en un nuevo concepto de la dignidad humana, en el hombre libre, el ciudadano. De todas formas, en Grecia no todas las personas tenían derecho a la ciudadanía, a la condición de hombres libres. Los esclavos estaban excluidos.
En el mejor de los casos eran considerados imprescindibles para el mantenimiento del sistema social vigente. Por ejemplo, en la Odisea podemos leer cómo Zeus sacó la mitad de la mente a los esclavos y Platón, recogiendo el mito homérico, y afirmaba en sus leyes que el esclavo no había nada de sano ni de entero. Aristóteles sencillamente justificaba la esclavitud como parte necesaria del sistema socioeconómico, entonces imperante. La polis es una colectividad de ciudadanos, por lo que necesitamos saber quién puede llamarse ciudadano y qué es un ciudadano. La noción de ciudadano se presta a menudo a discusión, pues no todo el mundo está de acuerdo en llamar ciudadanos a las mismas personas. Aristóteles, 384-322 a.C., Política. El Código de Dracón, 621 a.C., es la primera recopilación de leyes escritas de Grecia. Disponía que solo el Estado tenía la potestad de castigar a las personas acusadas de crímenes extremadamente severos. Fue suavizado mediante el Código de Solón. Roma es otro de los grandes referentes de la antigüedad. Su mayor mérito consistió en reunir los logros de las civilizaciones que habían precedido, griega, egipcia, fenicio-cartaginense, refundiéndolos, expandiéndolos por la cuenca mediterránea y Europa. Roma fue una gran organizadora y uno de los ámbitos en el que se manifestó de forma más poderosa esta capacidad organizadora fue en el desarrollo de un amplio cuerpo de leyes. El derecho romano representó un avance capital en la concepción de la justicia y sirvió como modelo para el desarrollo del derecho civil en los países occidentales, especialmente en la Europa continental. El derecho privado actual, por poner un ejemplo, tiene como antecedente el derecho romano. La ley de las 12 tablas, 450 a.C., fue la primera ley escrita romana. Hasta entonces el derecho en Roma había tenido un carácter sagrado. Su administración estaba reservada a los sacerdotes, los cuales se basaban en rituales, sacrificios y visiones, con lo que la justicia estaba sujeta a todas las arbitrariedades. La redacción de las 12 tablas será el punto de partida de la desacralización del derecho romano y la base remota del derecho del mundo occidental. Solo se conservan de forma fragmentada a través de citas posteriores. La primera de las tablas regulaba los procedimientos judiciales. Siglo XVII y XVIII, las grandes declaraciones. Durante el siglo XVII en Inglaterra se producen 3 hechos relevantes. La petición de derechos, 1628, que protegía los derechos personales y patrimoniales, presentada por el Parlamento y aprobada a la fuerza por el rey Carlos I. Al no respetar posteriormente las reclamaciones que contenía, se originó la Revolución Inglesa, que acabó con la victoria parlamentaria y la decapitación de Carlos I en 1649. El Acta de Habeas Corpus, 1679, que prohibía las detenciones sin orden judicial, la redactaron los miembros del Parlamento durante el reinado de Carlos II, para protegerse de prácticas entonces corrientes que vulneraban los derechos de los acusados y de los presos. La Declaración de Derechos, 1689, que consagraba los derechos recogidos en los textos anteriores, fue impuesta por el Parlamento como condición previa a su coronación a la reina María II Estuardo y a su esposo Guillermo de Orange. Se trata por primera vez de un verdadero contrato establecido entre los soberanos y el pueblo, también soberano. El también inglés John Locke, 1632-1704, es otra figura capital del siglo XVII, considerado el padre del liberalismo moderno. Propuso que la soberanía emanaba del pueblo, que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos y, anticipándose a Montesquieu, que el poder legislativo y el judicial habían de estar separados. Tuvo una gran influencia en la redacción de las grandes declaraciones de derechos humanos de finales del siglo XVIII. Las ideas de Locke ejercieron una gran influencia en la redacción de las grandes declaraciones de derechos humanos de finales del siglo XVIII. La otra gran influencia fue la Ilustración y las ideas democráticas de Rousseau. Las primeras grandes declaraciones se produjeron en las colonias inglesas de Norteamérica. Impulsadas por sus conflictos con la corona inglesa, el 12 de junio de 1776 se proclamó la Declaración de Derechos de Virginia.
y el 4 de julio, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Durante este año y los posteriores, las 13 colonias de la inicial Confederación hacen también declaraciones de derechos parecidas a la de Virginia. No será hasta 1791, con las 10 primeras enmiendas conocidas como la Carta de Derecho, Bill of Rights, donde se establece que el Congreso no puede limitar determinados derechos individuales: la libertad de expresión, de asamblea, de culto religioso, de formular peticiones al gobierno en caso de agravios, a no padecer castigos crueles, a no sufrir investigaciones e incautaciones irrazonables, a tener garantizados procesos justos, rápidos y con un jurado imparcial. Revolución Francesa en 1789 se proclama en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración otorgaba a los individuos, como en el caso de las 10 primeras enmiendas americanas, algunos derechos completamente actuales: la presunción de inocencia, la libertad de opinión y la religión, libertad de expresión y el derecho a la propiedad. También recogía principios fundamentales de orden político, el derecho a la resistencia contra la opresión, el sistema de gobierno representativo, la primacía de la ley y la separación de poderes.